La directora de Inmayores, Mariana Varas. ¿Cómo le va? Sí, mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Algunas preguntas de orden. ¿Quiénes son los responsables de la fiscalización de los residenciales? ¿Es el MIDES? ¿Es el Ministerio de Salud Pública? ¿Es combinado? Sí, combinado. En primera instancia, quería decirles que, bueno, para nosotros ha sido una tragedia este tema del incendio en la residencial. Empatizamos con las familias, con los conocidos y demás, y el departamento en sí, ¿no? Realmente es tremendo, sabemos que fue un accidente, está Fiscalía en todo ese tema, todavía no sabemos bien el informe final y estamos a disposición, ¿no?, de lo que ellos necesiten. En nuestro caso, MIDES tiene la regulación y fiscalización de los residenciales, Bien. ¿verdad? Y se hace en conjunto también con el Ministerio de Salud Pública. Bien. Ahora, se da cuenta desde las autoridades que este residencial, bueno, es un residencial, fue inspeccionado en marzo de este año. ¿Puede ser? Por Ministerio de Salud Pública, pero por nosotros en el 2021 fue fiscalizado. Pero tuvo una denuncia en el 2023. Sí, por tema de cuidados, fueron los técnicos, que son todos profesionales, y no detectaron ningún problema al respecto, o sea, ninguna carencia con respecto a la parte de cuidados. ¿Quiénes fueron? Porque vio que acá el invitado anterior, que es el vocero de Aderama, señala que una cosa es lo que mandan, las inspecciones que mandan desde los escritorios en Montevideo, y otra muy distinta que después allá no se efectiviza o se efectiviza a medio pelo. No, siempre. O sea, cuando hay denuncias siempre van duplas y son todos profesionales los que tenemos en el instituto. ¿Van de Montevideo o van de Mides? De Montevideo. De Mides de 33. No, de Montevideo. Y son todos profesionales que incluso han hecho posgrados también, ¿no? ¿Y por qué dice lo que dice entonces? No lo entiendo, la verdad. No sé por qué lo dice, porque incluso ellos inspeccionan, anotan todas las observaciones, después notifican al lugar al que está a cargo de ese residencial de las observaciones que se hicieron. Y en este caso no había nada como para determinar que fuera un lugar como para cerrar, o sea, que fuera crítico, ¿verdad? O sea, simplemente le hicieron alguna observación, pero no sobre la parte de cuidados, que era por la denuncia que hacían, ¿no? Pero siempre queda todo documentado, todo por los profesionales. ¿Qué se sabía de ese residencial? ¿Tenía funcionaria de día, tenía funcionario de noche? Sí, tenía de noche y estaba dentro del ratio una persona cada 10, o sea que en este caso había 10 personas, o sea que estaría cumpliendo, ¿verdad? Bien. No habría problema. Hay un tema con la famosa habilitación de bomberos. Sí, claro. Y este punto que se puso sobre la mesa de que basta con que uno la pida, empieza a trabajar y se considera que está en trámite. Ahora, en el mientras tanto, pueden pasar cosas, ¿no? Claro. En este caso, por ejemplo, ellos solicitaron en este residencial la solicitud de habilitación al Ministerio de Salud Pública. De bomberos. Primero, lo que tenemos contacto nosotros es con Salud Pública, nos dijeron que sí, en el 21. Solicitaron la solicitud de habilitación, tiene determinados requisitos que presentar el residencial, no presentó todos en su momento y nosotros nunca tomamos conocimiento, o sea, porque no le dieron curso, ¿verdad?, al Ministerio de Salud Pública. Evidentemente, el residencial no cumplió con todos los requisitos para solicitar en tiempo y forma eso. Así que quedó eso pendiente. ¿Pero qué quiere decir que quedó eso pendiente? Claro, que no se le dio curso porque el residencial no presentó toda la documentación que requiere el Ministerio de Salud Pública para iniciar el trámite de habilitación. Entonces hoy estarían en una falta gravísima. Porque si estamos hablando que sus 10 usuarios fallecen en un incendio... Bueno, el residencial no presentó lo que se requiere, ¿no?, para iniciar el trámite. No solo... Porque una cosa es que estaba con el cartelito de en trámite, que aparentemente, bueno, te salvaría de alguna responsabilidad porque estás en trámite, pero ni siquiera están en trámite. Y ellos lo tienen como en trámite, iniciado, pero no corrió ese trámite porque falta documentación. O sea que la responsabilidad que le puede caber a la dueña o dueñas de este residencial es enorme. Sí. Caramba. Bien, de todas maneras la tragedia es la otra, ¿no? Después las responsabilidades van por otro carril. Los escucho, Pepe. Le quería preguntar, y me voy a correr por completo el tema de discusiones que pueda haber entre empresarios del sector. A mí en lo particular no me interesa para nada, aunque reconozco que en algún caso, bueno, si hay denuncias hay que atenderlas. Pero le quiero preguntar sobre, de nuevo, algo que comenté al principio. En marzo del 2020
el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, habla de 208 residenciales en estado crítico, de los cuales 110, dice, están por fuera de la atención que tiene que ver con los derechos humanos. Hoy, en la actualidad, 2024, ¿qué registro tienen ustedes de EPEM en situación crítica? Nosotros, por ejemplo, en el país tenemos más de 1.400 EPEMs, o sea, están cerca de los 1.500 ya. Y fiscalizados tenemos el 75% aproximadamente. Nos enteramos a veces de críticos cuando hay una denuncia. De todos modos, igualmente tienen identificados tanto el Ministerio de Salud Pública como MIDES los que son críticos, de los que ya se saben y se están trabajando. Muchos regularizaron su situación, se les dio el certificado social y después la posterior habilitación, y otros no, otros están en el estudio correspondiente, ¿no? O sea, porque todos tienen que cumplir con la norma que establece el decreto 356, ¿no? Y esos 110 que Delgado mencionaba como... O sea, esos ya están... regularizados. Claro, sí, está todo monitoreado por el Ministerio de Salud Pública y MIDES los que son críticos. Eventualmente siempre surge alguno que no sabemos, porque hay gente que alquila de repente una casa, crea un residencial y bueno, eso no lo sabemos, o sea, pero de los que denuncian, sí. Ahí se mencionaba que, por ejemplo, había lugares que no tenían ni siquiera un cartel de referencia de que estaba funcionando los que están en negro. Claro. Sin embargo, también se decía que cuando se inició la campaña de vacunación del COVID, esos lugares fueron atendidos. Es decir, que en algún lado estaba la referencia. Sí, y por eso nosotros tenemos el registro de esa cantidad de casi 1.500 por el COVID, por todo lo que se hizo con el Ministerio de Salud Pública, el trabajo. Que se estuvo vacunando. Algo que no termino de entender y que se suma a esto que está respondiéndole de la pregunta de Pepe. Usted lo que está diciendo es que en realidad este residencial en cuestión había solicitado inicio de trámite de habilitación, pero que como no cumplía con los requisitos mínimos para la documentación necesaria para iniciar ese trámite, para el Ministerio de Salud Pública no hay ningún trámite iniciado. ¿Fue eso lo que dijo, lo no? responderán ellos, o sea, para ellos quizás sí, o sea, pero falta que ellos agreguen la documentación. Pero usted está hablando del Ministerio, el Ministerio no tiene a nadie iniciado el trámite de ese residencial. ¿No figura como trámite iniciado? Para nosotros no. ¿Nosotros quiénes al final? MIDES no tiene conocimiento de que se le haya dado curso, o sea, Bien. evidentemente... Y entonces, ¿cómo? Bueno, con esa respuesta me alcanza para entonces repreguntarle. ¿Y cómo puede ser que ustedes permitieran que funcionara un centro sin habilitación ni trámite iniciado? El tema es que es por voluntad del residencial que solicita la habilitación. O sea, no hay ninguna ley que establezca que tienen que hacerlo sí o sí. O sea, si la persona tiene voluntad de hacerlo, se presenta ante el Ministerio de Salud Pública a solicitarlo con lo que requieren. No es optativo. Hay una ley 17.066 entonces puede funcionar cualquiera como residencial que pauta las formas. La pregunta es ¿por qué permite el Estado que yo inicie un trámite y lo deje colgado en trámite años, no lo termine y funcione como negocio? Sí, eso, claro, yo no lo puedo contestar porque depende de la órbita del Ministerio de Salud Pública. Porque, a ver, la reglamentación existe, entonces yo no puedo abrir una casa de salud, tiro 3 papeles por internet para empezar el trámite y lo dejo colgado años y funciona el interín cobro. ¿Hasta qué? Hasta que pasa una desgracia. Me parece horrible porque es una población vulnerable, muchas veces sin posibilidad de presentar quejas o denuncias de sus condiciones, que depende de unos familiares que por alguna razón los pusieron allí, y el Estado deja ese trámite, nunca hace un seguimiento de, che, en el año 2020 se iniciaron 70 trámites. ¿Cuántos culminaron? Y de estos que se iniciaron, y estos que se hicieron y estos que terminaron, ¿están funcionando? ¿No están funcionando? O sea, no hay una supervisión activa, se quedan pasivamente esperando que la gente continúe los trámites y los dejan funcionar. Bueno, ya digo, este es de la órbita del Ministerio de Salud Pública, este caso que se han presentado. Son ellos la competencia. Eso es espantoso. Pero sobre eso, porque a ver, acá aparece la doble competencia, MIDES, Ministerio de Salud Pública. Y viéndolo, analizándolo, a uno le queda la duda de si esa división de competencia funciona en favor del bienestar de los ancianos o más bien, digo, porque esto no tendría que estar concentrado en un solo organismo. ¿Cuál es su visión desde la gestión pública en términos de cómo se distribuyen esas competencias? ¿Qué controla uno, qué controla el otro? ¿Es razonable que estén separadas? Después pasa lo que pasa y se pasa la pelota. Y bueno, es lo que uno Lo que pasa es que el MIDES, controla en mayores la parte social
y la parte del Ministerio de Salud Pública, la parte sanitaria. O sea que, para acotarlo a este caso, esta situación vinculada a la infraestructura, al funcionamiento, a la prevención de accidentes e incendios, es un tema del Ministerio de Salud Pública. Está en el proceso, porque después de la certificación social... Ok, pero el tema es competencia de salud pública. Ustedes es un tipo de situación que ustedes no supervisan desde el MIDES. La parte de bomberos no. Ok, bien, bien. Digo, porque puede suceder que desde el punto de vista social, nosotros no sabemos cómo funciona este lugar, estuviera bien, ¿sí? Y ustedes de hecho lo visitaron y dicen que estaba bien, pero que haya otros aspectos de infraestructura, de manejo de la instalación eléctrica y demás, que no se estuvieran controlando. Por ejemplo, ¿cuántos inspectores tienen ustedes y cuántos tiene Salud Pública en campo, trabajando? Claro. Nosotros ahora tenemos 8 que ingresaron nuevos y teníamos ya 6 anteriores. ¿Y le parece que es suficiente? 14. Y lo ideal sería más, claro, pero bueno, ellos ingresaron por concurso, ¿verdad? O sea, ¿Y Salud Pública cuántos tiene? Y no desconozco cuántos son. Sé que ellos mandan duplas también, así como nosotros, pero no sé la cantidad. Ok, no sé. okay. Y otra pregunta, porque está el tema de la inspección, que es una visita. Perfecto. Pasa que es una visita... Un día, en un momento. En un día, claro, entonces... ¿Se avisa además o caen sorpresivamente? Sorpresivamente. O sea, hablo, claro, en caso especial, pero sorpresivamente, sí. Pero mi pregunta viene por el lado, ¿hay otras acciones que desde I-Mayores se desarrollen, por ejemplo, en la capacitación, el brindar protocolos, consejería, o hacia estas, 1.400, 1.500 instituciones que cuidan a nuestros ancianos? ¿Qué otras políticas, digamos, preventivas o de incremento de las capacidades de cuidar y de cuidar bien ustedes están llevando adelante? Y bueno, por eso se mencionaba anteriormente en el bloque el tema de la asistencia social. El asistente social que se controla, que tiene que estar y que articula en todo lo que son los derechos humanos de los residentes de cada lugar, ¿no? Por ejemplo, cuando la persona ingresa, tiene que tener el consentimiento firmado de que está asistiendo a ese lugar y que está de acuerdo con ingresar. Asimismo, el contrato de arrendamiento, donde se establece con qué cuenta ese residencial. Y bueno, y después se asesora justamente a todo el personal. Y con respecto, por ejemplo, también a la parte de cuidados, o sea, claro. las Ese personas asistente que están... social es el que nuestro anterior invitado se mostraba como un poco molesto de que les obliguen a contratar personal social. Claro. Pero es un profesional que como contrata... que encarece el poder sostener el lugar. Claro. Pero digo, es un asistente social que depende no del MIDES, sino del residencial. Ustedes lo que hacen es obligarlos a que lo contraten y controlarlo. Exacto. ¿Pero ustedes le brindan alguna capacitación a este personal? O sea, si lo necesita hacer asesoramiento, sí, por supuesto. Okay. Sí. Bien. ¿Y qué tipo de asesoramiento? Porque ese era otro de los puntos que planteaba nuestro Y con respecto a la parte de derechos humanos, a cómo tienen que tratar a las personas, que tengan su propia autonomía, que se respete su dignidad. A manejar un bomberito. No. Claro, porque yo también cuando lo escuché a Sparkov hablar del bomberito me decía, bueno, tampoco es la ridícula. Y después digo, pero sí. Si vas a ser una sola persona ocupándote de 10 personas, tenés que saber manejar un bomberito. Pero eso es un ejemplo, digamos, ¿no? Debe haber muchas otras por ahí áreas, nosotros porque no conocemos la tarea en la que no sé, eso no es que genere incertidumbre, pero hace que uno se pregunte, bueno, ¿cómo es la formación en realidad, no? Sí. Además, bueno, el asistente social está con la parte recreativa también, o sea, del lugar, y controla cómo se atiende la parte de derechos, o sea, para que las personas, por ejemplo, si están con un mecanismo de sujeción, que sea avalado por el director técnico. Y bueno, se controla cómo funciona también, ¿no? ¿Y ustedes tienen potestad para cerrar algún centro o eso es del Ministerio de Salud Pública? Ministerio de Salud Pública en conjunto, articulado con Ministerio de Salud Pública. ¿Articulado? Sí. ¿Y han tenido cierres? Sí. Nosotros hemos tenido desde el 2022 15 cierres. ¿Por qué motivo? Y porque no cumplían con el reglamento 356, o sea, o porque no cumplían con el ratio, o con el asistente social, o digo, distintos aspectos. Generalmente son varios aspectos
que son las que no cumplen, ¿no? ¿Y funcionaban en negro por fuera de la legalidad o estaban dentro de un trámite iniciado? No, generalmente, clausurados. claro, generalmente no, o sea, no habían iniciado trámite, porque cuando hay voluntad de iniciar, hay voluntad también de mejorar, ¿no? Cuando se le hacen observaciones. Ujú. Pablo. Sí, antiguamente era judicial, ¿no? La clausura. Claro, sí, a Era partir judicial, de marzo del 2022, y ahí después cambió para que Sí. sea más ágil el tema de la... el Ministerio de Salud Pública que provoca las por medio, clausuras. claro. Y con respecto a esto de las clausuras que hablábamos ahora en el primer bloque, la cantidad, ¿no? de hogares de estas características que hay, que lamentablemente su gran mayoría están por debajo de la media. Cuando ustedes toman la resolución en conjunto con el Ministerio de Salud Pública del cierre de determinado establecimiento, ¿qué capacidades tiene tanto el Sí. Ministerio de Salud Pública, en este caso el MIDES, para absorber Claro. la población que allí está? Claro. Porque el grave problema que existe hoy es si la persona está en ese lugar y está en esas condiciones, que lamentablemente son pésimas, es por un tema económico, Claro. porque no puede costear algo un poco mayor y su familia no lo puede recibir. Ergo, yo voy y lo cierro. ¿Qué hago con de pronto los 20 viejitos que tengo ahí en situación Es un terrible complicada? problema Que es que un vos tema planteás, Pablo. Claro. muy Sí, complejo. claro. Sí, ese tema es muy delicado. ¿Cómo lo resuelvo? Claro, es muy Porque delicado. usted tiene que prever que cuando cierran, digo, pero tengo un problema que después tengo que resolver. Claro, porque se hace el estudio después de cada residente, en qué situación está. Hay gente que a veces tiene familia y vuelve a convivir con su familia y hay gente que no. Nosotros por el MIDES tenemos un sistema de cuidados que tiene un programa que se llama PAC, donde se realojan las personas que no tienen a nadie, o sea, ningún familiar y no se pueden ir a ningún domicilio en especial. Entonces, se realojan en otros residenciales que sí tienen cupos, que están en el sistema, ¿no? Que los cubre el MIDES. Y que están el costo, habilitados. El costo de eso Claro, lo cubre el MIDES. claro, de- exacto. Ahora, de yo esos pregunto cupos. una cosa. Por más que la Sí, sí. normativa diga que tiene que haber un director, que sea técnico, que tiene que haber un equipo social, que tiene que haber prevencionista, ¿no? Que está obligado a ir cada 3 meses. Si eso no pasa, ¿se entera el MIDES? No me va a decir que con 8 inspectores alcanza Más los para... 6 anteriores. para 8 más 6. 14. 14. Igual es Tenés 14, 19 ¿cuántos, departamentos. ¿cuántos 1.400, residenciales? 1.400. 1.400. No me puede decir 19 que el departamentos. MIDES 15.000 personas. entiende que está haciendo bien su tarea de fiscalización. ¿O me va a decir que sí? Tenemos más del 75 ya fiscalizado, por ciento, de los casi 1.500, ¿no? Y se sigue trabajando ahora con Bueno, el este estaba ingreso. fiscalizado y mire usted. Hay un ratio de Ah, 100 por eso, pero residenciales accidentes, por claro, fiscalizador, más o menos. Pueden haber accidentes, lamentablemente pueden haber. Bueno, qué importante va a ser que se defina, ¿no? Que fue exactamente lo que pasó. Sin duda. Sí. Lo que pasa es que tenés que pregunta, partir pero- de la base. En primer, si vos no tenés un tema locativo con garantías, como ser no tengo la habilitación de bomberos o la habilitación de que necesite, primero la habilitación de bomberos mínimo, ¿no? Y después lo demás. O sea, me parece. O sea, no depende del MIDE, no depende del Ministerio de Salud Pública, esto está claro. Pero está en la tapa del libro, de Lo que manual. no- lo que no habilitación podés- de bomberos y después comienza a funcionar. Pero es que lo que no podés permitir es que la gente tenga un trámite Lamentablemente. iniciado hace 3 ¿por qué años es y al no lo revés? termine. Es una cuestión No de existe eso. loco, ¿no? Y con habilitación de bomberos hay toda otra historia, porque Claro. Pero cuando aparte uno no ve, existe. hay escuelas públicas También. sin habilitación de bomberos. También, por eso es una cosa que uno cuando pasa este tipo de desgracia lo vuelve a repensar y no se No, puede pero creer que tenga una función social de lo que fuere y no tener la habilitación de bombero. Tenés una población vulnerable en lugares que tienen un trámite iniciado sin terminar hace 2 años. No existe. O sea, estamos omisos por donde lo Hay que mire. ayornarse, ¿no? De alguna Entonces, manera. a mí me genera la duda de qué tan articulado está el MIDES con el Ministerio de Salud Pública para decir, che, mira, estas instituciones empezaron el trámite hace 3 años y todavía no. ¿Qué pasó? ¿Fuiste a ver que si están andando o no Claro. están andando? Y después, el consentimiento de la persona. Que una persona mayor firme un papel como que está voluntariamente no asegura que el consentimiento sea libre y válido. ¿Quién pondera? ¿Es un asistente social? Me parece que no puede. Eso es una tarea más bien de un psiquiatra, ¿no? Claro. Porque esos consentimientos quizás no son tan libres. Esto está funcionando con una lógica de mercado, claramente. Sí, Yo claro. puedo pagar un lugar que tiene todas las garantías, lo pago. Cuando no puedo, generalmente termino en un lugar que ni siquiera está habilitado, capaz. Y ahí, bueno, corro los riesgos. Ahora, está claro que qué pasa si ese lugar mañana lo cierran, ¿dónde va toda esa gente? O sea, usted lo decía, de esos 15 lugares Claro. que se clausuraron, bueno, ¿a dónde van? Porque yo puedo pagar eso.
No puedo pagar otro que esté en regla. Y se supone que si me cobran más barato es porque está en negro, porque no está cumpliendo, porque no está pagando BPS, porque no tiene un médico en el lugar, porque tiene, en lugar de 2 personas cada 10, tiene una cada 18, como ocurrió hace un tiempo en otra tragedia. Y bueno, es un tema que funciona con una lógica de mercado. Claro. Creo que el Estado ahí debería tener otra mirada. Claro, pero la lógica de mercado es razonable que exista. El tema es que el mercado funcione dentro de los parámetros de la regulación, que es lo que no estaría pasando. Claro. No puede ser que en el piso, digamos, de los precios más bajos, bueno, que en todo mercado existen, pero no se cumplan los estándares mínimos de seguridad. Pero Diego, vos ahí abrís está el un asunto. kiosco para vender caramelos de frutilla y te cae todo, BPS, DGI, la Intendencia, a ver si tenés el carnet de manipulación de alimentos. Y acá no Les pasa debería nada. caer también, claro. Es mucho más Acá no pasa profundo. nada. En vez de cerrar 15, si tengo que cerrar 400. Claro, sí. Porque Son mirá que 600 los que están en trámite. Si tengo que cerrar 400, no te estoy diciendo el 50%, 400. ¿Tiene el Estado capacidad para absorber eso? No, no la tiene. Ahí está la respuesta. Está bien, entonces hacemos la vista El gorda. Estado, no es vista gordo, vista flaco, vista medianamente. ¿Tiene el Estado la capacidad para absorber a personas de tercera edad que están en 400 residenciales que no cumplen con la normativa vigente? No, no la tiene. No la tuvo, no la tiene ni la va a tener. Lamentablemente es así. Ese es el problema mayor que tenemos. Pará, porque eso es En una este mirada demasiado apocalíptica. No, no, en es el real, medio, es real, es real. antes, ¿no? Un poquito antes. ¿Un poquito antes de qué? de quedarnos ante esa, entonces cerrá y vamos, porque No, nos no, no es parecía... cerrar y vamos. Yo pero- vuelvo a preguntar, porque la capacidad de fiscalización que debería tener el Estado, en tanto garante de un montón de cumplimiento de derechos, hace agua desde hace rato y en muchísimas aguas. pero va más, en muchísimas áreas. Victoria, va más allá de la fiscalización. En vez Fiscalizar no es solo voy y te cierro, es voy, ¿qué precisás? Es voy y te ayudo con esto, Está es bien, pero voy, si yo tengo ¿qué que está ayudar, pasando? Te capacito. Te capacito. Está bien, pero si yo tengo que brindar ese servicio, esa ayuda, esa capacitación a 400 o a 500 centros, ¿tiene el Estado esa potestad? ¿Puede hacerlo? No, no puede. A ver, tenemos otro Son sistema... decisiones que nos damos nosotros los ciudadanos, ojo. Está bien, pero a puede Que lo hacerlo. resuelva Estamos hablando de el un tema presidente, económico. el director del MIDE. Es Pero una fíjate, cosa, vos por lo ejemplo, votás, vos no lo votás. ¿Cómo funciona Plan CAI? Recordemos eso. Plan CAI podrá tener sus dificultades, ¿no? O sea, me voy al otro extremo de la vida, digamos, sí. ¿no? A la primera infancia, que también tiene, Nos que vamos muy descuidados. claro, Sí, que claro. también está descuidado y que tiene requerimientos especiales en esos establecimientos. Plan CAI funciona razonablemente bien, es una política de Estado reconocida por todos los partidos. Tiene, bueno, debería ser razonable hacer algo parecido acá. Antes de cerrar, le preguntamos a nuestra invitada, ¿han conversado la posibilidad de hacer un acuerdo con Aderama y que de alguna manera, bueno, puedan ayudar en esa fiscalización? Aparentemente Aderama ha venido haciendo muchas Sí. denuncias de residenciales en el Sí. interior. Sí, el tema es que hay puntos en los que no estamos de acuerdo Por ejemplo. con ellos. Por ejemplo, ellos quieren, tuvimos una entrevista con ellos este año, quieren poner, por ejemplo, cámaras en las habitaciones de las bueno, personas. sí. ¿Y eso no es importante? Y no porque está violando la intimidad de la persona. O sea, por los derechos humanos de las personas, no se podría, no correspondería hacerlo. ¿Y no genera mucho más duda el eventual daño a los derechos humanos no tener una cámara? No. Hay gente que obviamente la mayoría no va a querer, o sea, tener una cámara en el cuarto. Yo si Evidentemente soy está violando familiar, sus derechos. A ver, depende, pero- si estamos hablando de Capaz un que una cámara paciente no. Pero, que Victoria, no tiene un autonomía, que detector de está humo. postrado en una cama, a prefiero eso toda la iba, vida la porque cámara. Yo leí hoy a Hay Aderama en gente la que no prensa quiere. quejándose de que los detectores de humo son muy caros y por otro lado quieren instalar cámaras. No, es un Las detector ca- de humo, en los cuartos y una cámara en los pasillos, quizás. Bueno, por eso, pero si tienen plata para poner cámara, que Sí, pongan pero el detectores de maltrato humo no se primero. va a dar en el No, pasillo, estamos Marta. de acuerdo, pero por lo menos se detecta si hay humo de antes o no, o si había... Lo importante más que un funcionario circulando en un pasillo es entrando en los cuartos y viendo Sí, como teta a los teta a trata. los pacientes. ¿De verdad está tan en contra? ¿No? ¿Ni siquiera se ha puesto a votación de las personas que saben de estos temas? Sí, se puede poner, ¿cómo no? Se podría poner. Un diálogo posterior se puede hacer, sí. ¿Le parece Pero- que hay lugar para un diálogo en estos Sí, temas? siempre hay diálogo, por supuesto. Sí. Pero, ya le digo, la mayoría de la gente, o sea, se está violando la intimidad de la persona, o sea, con una cámara, ¿no? Porque estamos bajo los derechos de la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas, ¿no? O sea,
O sea, No, y hay un registro de tenemos un Mariana, mandato. la persona, el lugar donde Un la mandato. persona se cambia y Le demás. pedimos Claro. nadie dice en el baño. No, bueno, pero en la habitación. Le pedimos, Mariana, Y para otro, hacer no, una y otro detalle reflexión. que es Sí. sobre el profesional del área social, tampoco Aderama está de acuerdo con que esté en los residenciales. Y para nosotros es importante. Totalmente. Es Sí, importante eso porque es lo la decía. garantía de que se cumplan los derechos humanos de los residentes, ¿verdad? En todos los aspectos. Bien. Le pido una reflexión final, si le parece. Bueno, que nosotros estamos a disposición de cualquier reunión que quiera realizar, social, como decía de Aderama o cualquier institución ¿No se lo que cruzó quieran conocer. Asparkov recién? Sí, sí, nos cruzamos, Ah. sí. Pero estamos a disposición de hablar con quien sea, de compartir lo que hacemos, de que quieran ver lo que hacemos, porque realmente todo lo nuestro queda documentado y lo pueden ver, o sea, solicitando la información pública como se hace, ¿verdad? Así que en ese sentido, digo, estamos tranquilos de que las cosas se están haciendo con los profesionales bien en tiempo y forma. Muy bien. Así que, a Bueno, las le órdenes. agradecemos mucho por su presencia Gracias. en el programa. Gracias. Entonces es Mariana Varas, o Varas, ¿cómo se pronuncia? Varas. Varas. Sí. Directora de Inmayores, dependencia del MIDES, ¿verdad? Correcto. Exacto. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya venimos.